Plugin de Mendeley para Word. Citar directamente al escribir. En este video tutorial vamos a ver el funcionamiento del plugin de Word que Mendeley nos proporciona como herramienta para citar directamente al escribir. Lo primero que debemos hacer es instalar dicho plugin. Con la aplicación Word cerrada, vamos en Mendeley a Tools y pulsamos en Install MS Word Plugin. Si ya está instalado, nos mostrará esta opción como un install. Una vez instalado, abrimos Word y si nos aparece esta advertencia de seguridad, pulsamos en Habilitar contenido. En la pestaña Referencias veremos el plugin de Mendeley. Desde este plugin podemos incluir las diferentes formas de citas bibliográficas que utilizaremos en nuestro documento. Para añadir una cita bibliográfica única, debemos pulsar en Insert Citation y buscar el documento a citar en la barra de búsqueda. Una vez localizado, pulsamos en él y luego en OK. De esta forma se incluye la cita bibliográfica en el texto. De la misma forma podemos incluir citas múltiples, simplemente seleccionando varios documentos antes de pulsar en OK. Así se incluirán las referencias de varios documentos en la misma cita. Por otra parte, si es una cita textual y, por tanto, necesitamos incluir el número de página en la cita, procedemos de la misma forma, pero antes de pulsar en OK, seleccionamos el documento incluido y nos aparecerá la opción de incluir el número de páginas. También, a veces, en algunos estilos de citas, cuando el autor ya es citado en el texto, no se debe incluir el nombre del autor dentro de la cita. En esos casos, es posible eliminarlo. Primero, incluimos la cita normalmente. Y luego ponemos el cursor sobre la cita en el texto. Veremos que el botón Insert Citation del plugin se convierte en Edit Citation. Esta opción nos sirve también para editar cualquier cita en cualquier momento. En este caso, pulsamos y al seleccionar el documento, entre las opciones que vimos antes también está la de suprimir el autor. La marcamos y pulsamos en OK. Con ello, la cita permanece, pero sin el nombre del autor. Para incluir la bibliografía final, debemos pulsar en Insert Bibliography y automáticamente Mendeley incluye el listado bibliográfico de todas las referencias citadas en el documento. Esta bibliografía es dinámica, es decir, que si incluimos más citas, se incluirán también en el listado bibliográfico. Y si eliminamos alguna y pulsamos en Refresh, esta se eliminará del listado. Por otra parte, estas pruebas las hemos realizado con el estilo APA, muy común en ciencias sociales. Si debemos cambiar el estilo bibliográfico, lo podemos hacer en cualquier momento seleccionando en el desplegable del plugin. Por ejemplo, podríamos pasar a formato Vancouver. Si el estilo que necesitamos no está entre los del desplegable, podemos pulsar en More Styles. Nos aparecerá una ventana donde seleccionar la pestaña Get More Styles, donde podemos buscar el estilo que necesitamos. Una vez localizado, debemos pulsar en Install y lo tendremos entre los instalados, desde donde podremos marcarlo y seleccionarlo para utilizarlo, pulsando en Use this style. De esta forma, tendremos las citas con el estilo seleccionado. Por último, el plugin nos permite exportar el documento en versión compatible con LibreOffice, procesador de textos para el que Mendeley también tiene plugin, o crear una versión de Word sin los códigos del plugin de Mendeley.